proyecto de investigación que se desarrolla en el departamento, en la Unidad Profesional de Disciplina de Ingenierías del Instituto Politécnico Nacional, Campus Guanajuato, en colaboración con la Universidad de Guanajuato. La presentación se estructuró con los siguientes puntos. Hablaremos un poco de la introducción, antecedentes, objetivos del proyecto, metodología, análisis de resultados y conclusiones. Para iniciar, pues quiero mencionarles lo que es la problemática de la contaminación de aceites en agua. El aceite es una molécula orgánica invisible en el agua, que cuando se mezcla, pues forman mezclas heterogéneas, pero forma una emulsión que es muy difícil de separar el aceite, a final de cuentas, del agua cuando se dispersa en un volumen tan grande de agua. De manera que los aceites son proveídos a los fuentes acuíferos por diferentes industrias, que van desde la industria petroquímica, la fabricación de máquinas, en los procesamientos de alimentos, prácticamente toda la industria donde se utilice un lubricante o un aceite, parte de este lubricante y el aceite en procesos de mantenimiento o en otros factores empiezan a adicionarse o se segregan en las aguas generando la contaminante. Y una fuente muy grande del aceite en los mantos acuíferos, pues es lo que viene siendo en el hogar. En el hogar, pues desde el momento que se lava un traste, se puede adicionar y pues se libera el aceite a lo que es el manto acuífero. Los métodos que actualmente se utilizan para poder remover el aceite del agua, pues son variados. La primera se consta de una recolección en superficies de agua, lo cual implica una tecnología un poco complicada, dado que se da un confinamiento del agua con la mezcla de aceite y después se tiene que hacer una extracción líquido-líquido para poder liberar lo que viene siendo contaminante. Agregar algunos agentes dispersantes que faciliten la degradación, o sea, promover la degradación natural del aceite a través de algunas bacterias, y la que más se utiliza es la quema in situ de aceites en contaminantes, sobre todo cuando se tienen derrames petroleros o derrames del contaminante en una alta concentración. Aquí la desventaja, pues son todas las emisiones que se generan en el momento que se lleva a cabo la quema de la materia. Por lo que una propuesta que actualmente se está buscando, se propone por varios autores, es el uso de absorbentes con una alta afinidad hacia la molécula orgánica. Para incrementar la afinidad, pues se busca generar un carácter hidrofóbico importante en lo que viene siendo el material absorbente. Allí aparece lo que nosotros utilizamos, que son las sílices mesoporosas. Estos son sólidos inorgánicos que en su interior contienen huecos o poros que pueden absorber las moléculas y liberarlas. En este sentido, pues ya se han reportado varias moléculas que se han absorbido, como son contaminantes de pesticidas, colorantes, compuestos clorados, metales como arsénico, cromo, fierro, cobre y algunos fármacos. La facilidad de este tipo de material es la síntesis que se genera, que podemos controlar el tamaño, la forma del poro y la capacidad de absorción. En la síntesis se genera por un tamiz molecular, donde se genera una plantilla, un modificador o controlador deformador de poros, donde una vez que se tiene la plantilla o la geometría que queremos adicionar o formar para la estructura de la porosidad, pues se adiciona in situ lo que viene siendo el precursor inorgánico de la sílice, que forma una capa alrededor de él, formando así la estructura del sólido inorgánico, y al eliminar el surfactante, pues se generan los huecos. Aquí las principales ventajas, pues es el control de la morfología, como mencionábamos, el tamaño y la superficie. La desventaja es el costo, que son materiales ampliamente caros. Otro es el método de síntesis de nanopartículas por el método de Stover, que es el que nosotros empleamos. Llevar a cabo la polimerización del precursor inorgánico para formar un crecimiento de la partícula, formando partículas esféricas con un tamaño bien definido. Esto se logra controlando un pH de 7 a 10 en ausencia de sales. Y para poder tener una mayor afinidad a lo que viene siendo el contaminante, se llevan a cabo procesos de modificación en la superficie. Estas se realizan a través de reacciones de condensación entre los silanoles que existen en la superficie de la sílice y un alquil alcoxilano que contiene el grupo modificador o grupo R. Prácticamente existen dos métodos de modificación: la condensación, que lleva a cabo la estructuración del sólido in situ con el grupo modificador, y la postsíntesis, donde por postsíntesis primero se estructura la sílice y posteriormente se realiza la reacción de condensación adicionando el grupo modificador en la superficie del material. Por lo que el objetivo de este proyecto fue estudiar la remoción de contaminantes oleosos de nanopartículas de sílice y sílices modificadas con grupos hidrofóbicos para un aceite utilizado de aceite de motor.
Los específicos, pues es la síntesis y caracterización del material modificando con dos grupos, metilo y N-octilo, la caracterización por infrarrojo y la evaluación de la capacidad de remoción de contaminante del aceite de motor. La metodología, la síntesis se realizó por el método de Stover de la sílice y la modificación se realizó con condensación, adicionando in situ en la formación de la nanopartícula el grupo modificador. Como grupos modificadores, para adicionar el grupo metilo, pues se adiciona el metiltrimetoxicilano y para el grupo octilo, el N-octil trietoxicilano. Se adicionaron en las concentraciones que se muestran en la tabla. Y la caracterización pues se hizo por infrarrojo usando un equipo ATR Nicolet, utilizando un promedio de 16 scan con una resolución de 4 centímetros y una ventana espectral que va de 4.000 a 600 centímetros a la -1. Como resultados, el estudio de la remoción pues es determinar finalmente cuánta es la cantidad de nanopartículas necesarias para poder generar la coagulación del aceite. Se adicionan las nanopartículas cuantificando la cantidad adicionada para generar la coagulación y la coagulación se realiza manteniendo la agitación las nanopartículas en el medio que contiene el agua y el aceite por un tiempo específico que fueron 15 minutos. Al final se hace la separación y se cuantifica la cantidad en gramos de sílice requerida para coagular una cantidad de aceite específico. De resultados, pues les muestro lo que viene siendo los espectros iniciales, lo que viene siendo la sílice, un espectro normal. Tenemos lo que viene siendo la estructura de la sílice con los grupos siloxanos, el 900, los grupos silanoles, la superficie y una cantidad de agua fisisorbida. Para los grupos modificadores, pues los grupos orgánicos presentes y en este caso nos interesa el seguimiento de la señal a 1200 que indica el grupo silicio-carbono que se adicionará en la sílice modificada. Al modificar las sílices podemos observar que efectivamente tenemos la adición de los grupos orgánicos a 3600 y la presencia de la señal a 1200 del enlace silicio-carbono, por lo cual pues concluimos que efectivamente se modificaron adicionando los grupos modificadores. Analizamos lo que es el comportamiento hidrofóbico de una forma cualitativa, viendo la miscibilidad del material con agua, esto para garantizar cómo es el carácter hidrofóbico. Como podemos observar en la primera imagen, las sílices sin modificar, las nanopartículas, no tienen miscibilidad en el agua y estas tienden a precipitarse. Al adicionar los grupos orgánicos, se empieza a incrementar el carácter hidrofóbico flotando el material en el agua, teniendo un mayor carácter hidrofóbico para la sílice modificada con el grupo octil, de manera que la mayor grupo de hidrofobicidad que se tiene en comportamiento, pues se tiene modificando con el grupo orgánico mayor, que es el N-octil. En el estudio de la remoción, como se ven en las imágenes, podemos observar que las nanopartículas o la sílice sola no tiene capacidad de remoción. Esta no tiene capacidad de absorción debido a que en su superficie contiene los grupos silanoles, es hidrofílica y tiende a no tener una buena afinidad con el aceite. Al adicionar el grupo metilo y el grupo octil, la afinidad se ve incrementada y se requiere para poder coagular 2 gramos, 0.74 gramos de sílice modificada con metil y un poquito más, 0.75 con el grupo N-octil. La extrapolación de este comportamiento a una mayor cantidad de aceite pues, sigue el mismo comportamiento lineal, utilizando y determinando entonces si la capacidad de remoción, que es la masa de aceite removida entre la masa de nanopartículas o la pendiente de las líneas, obteniendo una mayor remoción para el material modificado con el grupo metilo. Son similares, pero mayor para un grupo metilo. Lo que no esperábamos debido a que al tener mayor carácter la sílice modificada con el grupo octilo, esperaríamos que tuviera una mayor capacidad de remoción. Sin embargo, no fue así. Esto se explica debido a que los grupos octilos, al ser muy grandes, también quedan internos dentro de la superficie y no todos están expuestos. De esta manera, aunque tengamos un mayor carácter hidrofóbico, pues prácticamente tiene el mismo comportamiento que el grupo metilo y por ello tiene la mayor capacidad de remoción cuando tenemos el grupo hidrofóbico menor. El grupo N-octil queda entonces interno en la estructura, disminuyendo en sí su capacidad de remoción. Para poder incrementarla, pues sería necesario, o en realidad no es necesario adicionar tanta grupo N-octil y tendríamos que modificar adicionando menos grupo modificante. Las conclusiones del trabajo, pues a través de los resultados nos permiten obtener que la síntesis pues genera unas sílices modificadas adicionando perfectamente el grupo metilo y el grupo octilo. El carácter hidrofóbico se comportó
teniendo un mayor carácter hidrofóbico de la sílice, el grupo metilo, y este es menor al grupo octil. La mayor remoción pues se tiene por el grupo modificador, el metilo, debido al acomodo que se generaron en los octilos en la superficie de las nanopartículas. Y finalmente, pues nada más me queda agradecer a quienes dan el apoyo financiero, que en este caso es la Secretaría de Investigación y Posgrado del Instituto Politécnico Nacional, a partir del proyecto CIP 2021 que se muestra en la diapositiva. A todos ustedes por su atención y pues